Sí. De 1 a 2 tengo la misma presión. Presión 1 es igual a temperatura 1. Es igual a presión 2. Temperatura 1 es igual a temperatura 2. Y entropía 1 es igual a entropía 2. Eso se tiene que cumplir. Si yo tengo una jeringa, ¿sí? Fíjense, yo tengo una jeringa. Tengo mi émbolo. Y esta jeringa está abierta. Si yo muevo el émbolo de este punto a este punto, ¿cómo va a ser la presión? Va a ser la misma que la presión atmosférica, señores. Y si yo aquí tengo aire a 20 grados centígrados y aumento el volumen, permitiendo el acceso libre, ¿cómo va a ser la temperatura en 2? Igual que en 1. ¿Y qué es la entropía, señores? Es la energía que tiene mi aire. Y la energía que va a tener el aire aquí es la misma que tiene el aire acá. La entropía inicial es la misma que la atmósfera, puesto que es un sistema abierto. Y la entropía final es la misma que la atmósfera, puesto que tengo un sistema abierto. Por lo tanto, entropía 1 es igual a entropía 2. ¿Se cumple? Sí. Temperatura 1 es igual a temperatura 2. ¿Se cumple? Sí. Presión 1 es igual a presión 2. Ahí se está cumpliendo. Y si yo aquí tengo una recta y aquí nada más tengo un punto, ¿qué quiere decir, señores? Que no es proceso, son dos condiciones de estado. ¿Y qué quiere decir condiciones de estado? Que al volumen 1 le corresponde una masa 1 y al volumen 2 le corresponde una masa 2, en donde masa 1 no es igual a la masa 2. Para que esto fuera un proceso, se tendría que cumplir. Si yo lo quisiera como proceso isobárico, ¿qué se tiene que cumplir, señores? Que la presión 1 es igual a la presión 2. Pero si la presión 1 va a ser igual a la presión 2 en un proceso isobárico, la temperatura 1 no puede ser igual a la temperatura 2. La entropía en 1 no puede ser igual a la entropía en 2, puesto que si el proceso estuviera cerrado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a bajar el cilindro? Disminuye la temperatura. Si yo en este caso yo lo cierro y quiero a presión constante mover mi cilindro, ¿qué tendría que hacer para que sea isobárico? Porque si yo lo cierro y lo muevo, esto ya no fue un proceso isobárico, fue un proceso adiabático. Pero si yo lo cierro y le doy calor, ¿qué va a pasar?
¿sí? Se va a empezar a desplazar mi émbolo a presión constante. Pero entonces la temperatura va a aumentar. Y ahí se cumple que el T1 no es igual a T2. La entropía va a variar, porque entonces al meter energía calorífica al sistema, ¿qué va a pasar? Mis partículas van a tener mayor número de choques, entonces voy a tener mayor entropía, mayor desorden en el interior que en el exterior. Entonces se cumple que la entropía 1 no es igual a la entropía 2, pero para que esto se pueda cumplir, tiene que ser un proceso cerrado. Se tiene que cumplir que la masa 1 es igual a masa 2. Y con esto, yo puedo llegar también a otra condición de que no es proceso de esta manera. Un isobárico me dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre temperatura 2. Aquí tenemos que B1 no es igual a B2. ¿Sí? Pero tengo que T1 es igual a T2. Por lo tanto, si yo tengo que T1 es igual a T2, dice que B1 tiene que ser igual a B2. Y como no se cumple aquí, por lo tanto, no es proceso isobárico. Es una condición en donde yo tengo un cierto volumen, una masa de aire y una temperatura, y si yo lo muevo a un volumen diferente, con la temperatura, la presión y la entropía igual, entonces, ¿qué quiere decir? Que si en este volumen yo metí, yo meto una cierta cantidad de masa y lo elevo 5 veces su volumen inicial, pues entonces aquí yo tengo que tener 5 veces la masa inicial. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, señores. Seguimos la siguiente clase, analicen esto que hemos estado hablando, porque de aquí parte el entendimiento del curso. Cómo atacar nuestros problemas, cómo calcular las formaciones, evoluciones que se presentan a nuestro alrededor. Vamos a dejarlo aquí, seguimos la siguiente.